A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe cómo nos contentamos de saber que tenemos personas que nos escriben, que comparten estos estudios con sus amigos, con sus familias, con sus hermanos en la fe, para así seguir creciendo en la gracia de Dios y robustecerse en la fe en estos tiempos tan malos. Así que sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día le traemos algo interesantísimo como todos. Lo hemos titulado Lo que Dios promete, lo cumple. Y esto lo vamos a saber a través de las escrituras, los pasajes que nuestro hermano nos va a leer luego, para que vamos creciendo y confiando cada día más en la palabra de Dios. Siempre cuento con mi querido hermano Renato, con su ayuda incomparable. Hola hermanos queridos, un gusto de volver a encontrarnos para compartir con ustedes este tiempo tan importante que es el estudio, el aprendizaje de la bendita palabra de Dios. Los voy a invitar a que tomen sus Biblias, ojalá tengan lápiz y papel a mano para que puedan tomar notas. Esas notas sirven para repasar, sirven para poder después consultar las dudas que queden, por lo tanto siempre es conveniente. Ahora, si usted está haciendo otra cosa, no importa, ponga atención. Vamos a leer varios textos bíblicos. El tema de hoy es un tema importante, estamos confiando plenamente en las promesas de Dios, que el Señor cumple todo lo que dice su palabra, y por lo tanto, lo que no se ha cumplido lo va a cumplir también. Vamos a comenzar la lectura de hoy en la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 11 completo, que tiene 40 versículos. Dice la palabra: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde
en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, vamos a continuar ahora el estudio en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 45 hasta el 58. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a continuar la lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4,
los versículos 15 al 18. Pablo dice a los Corintios: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y continuamos en el capítulo 5 hasta el versículo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos ahora a la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a continuar en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, los versículos 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos ahora al capítulo 5, los versículos 9 hasta el 11, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a terminar la lectura de hoy en Apocalipsis, en el capítulo 21, los versículos 22 y 23. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor y pedimos la bendición de la palabra que hemos escuchado para que podamos comprenderla, para que podamos entenderla bien y ponerla en práctica en nuestras vidas. Aquí hay muchas promesas que no dudamos ni por un instante que el Señor las va a cumplir. Bien, vamos a hacer ahora una breve pausa para continuar con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios tan poderosa, tan elocuente, tan directa, viva y eficaz. Tiene el poder que Dios quiere que tenga. No se olviden que el Dios de la Biblia es un Dios infinito, todopoderoso, sublime, glorioso, que no hay nadie que se compare con Él. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Un eterno presente, sin principio, sin fin. Este es el Dios de la Biblia. 3 veces santo, que no puede pasar por alto ningún solo pecado de nadie, ni aun de sus propios hijos. Este es el Dios de la Biblia. Muchas personas se imaginan un Dios que les convenga, que les deje pasar por alto muchas maldades, que les deje pasar por alto muchas cosas y que al final se engañan a sí mismos pensando que Dios al final va a tener misericordia de ellos. No te engañes, amigo. Te invitamos a que leas la Biblia, a que escudriñes la Biblia y a que busques en la palabra de Dios qué quiere Dios de ti. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué envió a su Hijo a la cruz a morir por los pecados? Tienes que saber. Es tu responsabilidad, querido amigo, tú que no conoces al Señor. Nosotros te decimos la verdad de parte de Dios, pero es necesario que tú la busques también. Así que hoy día vamos a ver todo lo que Dios promete, todo lo cumple. Ya ha cumplido muchas profecías que ha dicho en el pasado y va a seguir cumpliendo. El próximo cumplimiento es el arrebatamiento de su iglesia, que el Señor vendrá a buscarnos para llevarnos, para estar para toda la eternidad al lado del Señor Jesús. Maravilloso. En esta esperanza gloriosa y bendita, nosotros los hijos de Dios nos fundamentamos para esperar todos los días, cada día, al Señor Jesús. Cada día que pasa es un día menos para que el Señor venga a buscarnos. No estamos afligidos, no estamos desesperados en este mundo tan confuso, con tanta maldad, no. Estamos muy tranquilos, esperando en Dios cuando el Señor venga a buscarnos y nos lleve para que estemos por toda la eternidad con Él. Esta es la esperanza de todo cristiano, de todo hijo de luz. Cuando hablamos de que Dios todo lo que dice lo cumple, lo promete, todo lo que promete lo cumple, para esto nuestro hermano leyó primero en Hebreos el capítulo 11. Y este capítulo 11 dicta de todos los hombres de fe que existieron hasta la venida del Señor Jesús. Muchos héroes de la fe, muchos. Abel, a Enoc, a Abraham, a Noé. Están todos los grandes hombres de fe que anduvieron con el Señor Jesús. Como mi querido hermano leyó todo el capítulo, que era necesario leerlo, ustedes se dan cuenta que en muchas partes se nos dice que estos hijos de Dios esperaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Si se dieron cuenta, allí en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 11, y en el 16 también se nos llama y nos dice que ellos esperaban, pero nunca lo recibieron. Lo saludaron de lejos y nunca lo recibieron. Pero no por ello perdieron la esperanza. No, en ninguna manera. Y quiero decirle que todavía no reciben lo que Dios les prometió. Y les voy a explicar cuándo lo van a recibir. No hay nada que Dios haya prometido que no tenga su cumplimiento. Te lo repito. No hay nada de lo que Dios ha dicho que no va a tener su cumplimiento. Por ejemplo, si Dios dice en su palabra, que lo hemos leído muchas veces, que Él mandó al Señor Jesús para morir por tus pecados y los míos, es porque así fue. Si Dios dice que la muerte de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día, satisfizo la justicia de Dios en contra de nuestros pecados, es porque así es. Si Dios dice que si tú vas a Él con las manos vacías, arrepentido de tus pecados y le rindes tu vida y le pides al Señor que entre en tu corazón, esto va a pasar. Así va a ser. Dios va a revolucionar tu vida y vas a nacer de nuevo. El Espíritu Santo va a hacer de ti una nueva criatura. Nuevo hijo, una nueva persona, hijo o hija de Dios. Cuando nosotros vemos tantas promesas de Dios, nos lleva a pensar que necesitamos de parte de Dios que Él cumpla su palabra y siempre la va a cumplir. Siempre la va a cumplir. En Tito, en el capítulo 2, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Nos salvó, dice el 3:5, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Cuando Dios nos perdona, nos salva,
nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Y el Espíritu Santo viene a morarnos. Y somos templo del Espíritu Santo, en forma individual y en forma colectiva. Son las maravillas de Dios. Sé que a muchos hermanos les duele la cabeza entender esto, pero es la realidad. Cuando Dios habla de tantos héroes de la fe, lo más interesante dice que la fe es, aquí habla de la certeza de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que van a terminar con la fe. Cuando el Señor nos venga a buscar, que es el próximo evento sobre este mundo y nos lleve al cielo, no vamos a necesitar fe, se va a acabar la fe. Tampoco la esperanza, porque ya vamos a estar con el Señor. Pero el amor va a seguir, el amor va a seguir. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede hacer todo lo que ha hecho en este mundo. Los animales, los grandes monstruos marinos, y que nos ha creado a nosotros, los seres humanos, conforme a su imagen y semejanza. ¿Crees que alguien podría haber hecho todo lo que vemos en este universo? Si crees que salió de la nada, yo te pregunto, ¿qué es nada para ti? ¿Cómo de la nada? Puede haber salido tú, haber salido yo, haber salido los animales, haber salido los pajaritos, los peces. En una mente diabólica solamente puede pensar tal cosa, ¿no es cierto? Dios, en su amor, hizo el universo con todo y lo mantiene, lo sustenta y lo cuida. Maravilloso. ¿Y hasta cuándo será esto? Hasta que Cristo permita que pase esta tierra, este cielo que están contaminados por el pecado y se destruyan. Tú me dirás, pero esto ¿cómo sabe usted? Bueno, no estoy diciéndolo yo. Si quieres leerlo conmigo allí en la segunda carta de Pedro, quiero que tú lo leas conmigo, el capítulo 3, versículo 9 dice, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Bendito sea Dios. No queriendo que ninguno se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto es un texto maravilloso y ojalá te lo puedas grabar en tu mente, querido amigo. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso no ha venido a buscar a la iglesia. Está esperando que tú te conviertas. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, escucha muy bien, pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Podríamos ocupar un mes hablando de cada héroe de la fe, pero yo voy a hablar solamente de Moisés, aunque Abraham también lo voy a tocar. Dice en el 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés, Abraham, Jacob, Isaac esperaban esta ciudad. Pero murieron y no la vieron. Pero Dios se los prometió, sí. Fue una promesa de Dios, pero todavía no se ha cumplido. Se lo voy a decir cuándo se va a cumplir. Ahora, mira el 13, quiero que lo veas. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos por la fe. Aquí está la fe. Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, tenían mucho tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos no lo han recibido, saludándolo de lejos por la fe, esperando que esto se va a cumplir. Sí, se va a cumplir. Más abajo dice que Moisés, por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la ciudad. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ustedes pueden seguir viendo todo esto. Ahora mire el 39 lo que dice. Y todos estos, los que menciona ya lo que hemos hablado, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La Biblia es una maravilla. La palabra de Dios es la maravilla de Dios. ¿Se dan cuenta que nuestros hermanos del Antiguo Testamento todavía no reciben lo que Dios les prometió? 1 Corintios 15. Ahora esto tiene que ver con nosotros. Muchos de nosotros, perdone que me ponga yo mismo, mi hermano Renato, conversamos siempre. Estamos expectantes de la venida del Señor, que nos va a llevar al cielo, que vamos a estar con Él para toda la eternidad. Y esperamos esto. Y espero que venga. Y si no viene y me muero antes, no importa. Me pasa como los hermanos. Saludo de lejos. Esto que se va a cumplir un día, que vamos a venir del cielo, que morimos antes que el Señor venga, y vamos a venir a tomar un cuerpo nuevo, semejante al del Señor Jesús, y vamos a reinar eternamente con Cristo en el cielo. Muchos de nosotros quizás no vamos a estar cuando el Señor venga, vamos a morir antes, como han muerto muchos de nuestros queridos hermanos. ¿Y ellos dónde están? En la presencia de Dios. Sus almas están en la presencia de Dios. Si tú leíste con mi querido hermano allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, Pablo hablando porque muchos estaban tristes, dijo: tampoco queremos que hermanos que ignoréis acerca de los que han muerto, que los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza te puede dar un sacerdote cuando un ser tuyo muere y te dice: no, está en los brazos del Señor, cuando en ninguna parte de la Biblia sale? Pero no te está diciendo la verdad. Por esto dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, el verso 14 es importante, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De dónde los va a traer? ¿Dónde está Dios y el Señor Jesús? En el cielo. ¿Y de dónde va a traer a los hermanos que han muerto y sus almas están en el cielo? Del cielo. No necesitamos más. Esto está muy claro. Y cuando hablamos aquí en Primera de Corintios, cuando dice aquí el apóstol: así que lo que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también del celestial. Porque esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mira lo que tenía Pablo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Pablo esperaba que el Señor viniera antes que él se muriera. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Dice claramente aquí: digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Interesante todo el capítulo 15. En 2 Corintios 4, 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Pablo está escribiendo, miren la esperanza de él. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven se van a terminar, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. O sea, Pablo esperaba la venida del Señor por la iglesia antes que él muriera. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo aquí? Que ojalá el Señor venga a buscarlo antes que él muera. ¿Porque le tenía miedo a la muerte? No, en ninguna manera. Pablo dice: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Mas el que nos hizo para esto es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausente o presente, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba mientras estaba en el cuerpo, mientras sea bueno o sea malo, lo que hemos hecho. Estas son las maravillas que Dios nos da.
Filipenses, capítulo 1. Dice allí Pablo en el 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Capítulo 3 de Tesalonicenses, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se dan cuenta ustedes la gran verdad de la segunda venida del Señor Jesús por su iglesia? En cualquier momento. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo esperaba ver al Señor por la iglesia, pero no lo vio. Lo saludó de lejos. Y quiero llevarles al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21. Allí encontramos que lo que se les prometió a nuestros hermanos del Antiguo Testamento fue un cielo nuevo y una tierra nueva. El versículo 22, ¿qué dice? En el 21:1 primero. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, aquí viene un pero. Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El 21-22 dice: no vi allí templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en la nueva Jerusalén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero la alumbra. Y podemos seguir leyendo, pero quiero llegar a esto. Todos los santos que murieron en el Antiguo Testamento no han resucitado ni van a resucitar cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Anótalo en un papelito por ahí. Si quieres textos te doy después. No van a resucitar, solamente van a resucitar los salvados por la gracia del Señor, que han aceptado la muerte de Cristo a favor y que han sido regenerados por pura gracia de Dios. Después van a pasar 7 años aquí en la tierra, llamado la Gran Tribulación. Mientras pasa la gran tribulación aquí, en el cielo se va a llevar a efecto el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Después vendremos con el Señor, escucha muy bien, a reinar con Cristo 1000 años. Cuando Él venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, y el monte se parte por la mitad y Cristo va a comenzar su reinado milenial. Aquí en la tierra, Satanás va a ser atado y arrojado en el abismo por 1000 años. Y después de los 1000 años va a ser suelto Satanás y entonces se va a crear esta guerra tan grande que el Señor va a vencer con el poder de su palabra. Ahora, el Señor siempre prometió a los judíos promesas terrenales, nunca celestiales. La iglesia, nosotros los cristianos, tenemos promesas celestiales, no terrenales. Dios nos prometió el cielo. A los israelitas le prometió una ciudad, una nueva ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que va a bajar. Cuando este cielo y esta tierra pase y se deshaga, va a bajar del cielo una nueva cielo y una nueva tierra, y va a ser para el pueblo de Israel. ¿Cuándo van a resucitar los que murieron del Antiguo Testamento? Cuando Cristo venga a reinar 1000 años. Van a resucitar todos los que murieron del Antiguo Testamento y también los que murieron durante la Gran Tribulación, para reinar con Cristo 1000 años y después toda la eternidad. ¿Se dan cuenta ustedes las maravillas de Dios? Dios cumplirá sus promesas. Nosotros en este momento estamos saludando de lejos el cielo, pero se va a cumplir.
Nuestras promesas son celestiales. ¿Qué dijo el Señor? Voy a preparar lugar para ustedes, para cuando yo venga, ustedes estén conmigo. Y quiero mostrarles toda la gloria que tengo con mi Padre. Hermanos, tenemos grandiosas promesas. Tenemos magníficas promesas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el cielo. Pues por esto que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nos va a llevar, hasta el aire. Nos va a estar esperando en el aire en una reunión con Él. Y de allí vamos a ir al mismo cielo para estar con el Señor hasta que pasen los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra, donde va a morir mucha gente, donde van a haber cosas catastróficas demasiado grandes. En ese tiempo van a haber cosas tan terribles cual nunca la ha habido ni la habrá. ¿Quiénes van a estar para la gran tribulación? Los que no conocen al Señor Jesús como Salvador. Los que no han aceptado al Señor Jesús como Salvador y van a estar vivos cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Les prometo, amigo, hacer una enseñanza sobre la gran tribulación. ¿Qué es? ¿Qué va a ser? ¿Y para quiénes va a ser? Porque hay mucho error. Hay mucha gente que piensa erróneamente y gente que ha leído la Biblia. Quiero decirles, el próximo evento es el arrebatamiento de la iglesia. Después pasarán 7 años y Cristo vendrá a reinar 1000 años sobre la tierra. Satanás va a ser encadenado. Van a resucitar todos los queridos hermanos del Antiguo Testamento. Moisés, Adán, Noé, todos ellos van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años y la iglesia vamos a estar allí nosotros con Cristo porque vamos a venir con Él a reinar aquí sobre la tierra 1000 años. Preciosas promesas, magníficas promesas de Dios. ¿Las va a cumplir? Sí, yo no tengo duda. Del Génesis hasta el Apocalipsis para mí es la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificarnos. Tiene poder para salvarte, amigo. ¿Por qué no te arrodillas y de corazón le pides a Dios que te salve, que te perdone, que tú crees que cuando Cristo murió en la cruz por ti y tú le das permiso al Espíritu para que entre? ¿Y sabes qué va a pasar? Nunca vas a ser el mismo. Dios va a hacer de ti una nueva criatura. Te va a regenerar, te va a perdonar todos los pecados por la sangre que Él derramó en la cruz y te va a hacer un caminante al cielo. Te desafío, pruébalo y después me escribirás diciendo que tenías toda la razón, la palabra de Dios. La Biblia tiene poder para sobreedificarlos y para darte vida eterna. Nuestros queridos hermanos del Antiguo Testamento no recibieron lo prometido, pero lo van a recibir. Nosotros todavía no llegamos al cielo, pero vamos a ir. Lo podemos saludar de lejos y tenemos esta seguridad. Anhelamos que el Señor venga a buscarnos, ojalá hoy día, para que nos vamos a estar para siempre con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, si tú no eres salvo, si tú no tienes la seguridad de la vida eterna, si tú nunca has sido regenerado, ¿por qué en este momento no le entregas tu vida al Señor que te regenere, que te haga una nueva criatura, que tú quieres ir al cielo, que tú quieres el perdón de pecado? Ríndele tu vida al Señor y Él te va a salvar, te va a perdonar, te va a dar la vida eterna y vas a ser un caminante al cielo como nosotros. Esperamos que el Señor venga a buscarnos, pero si no logro estar vivo cuando Él venga, voy a morir, pero voy a ir a estar en la presencia del Señor inmediatamente sin cuerpo. Mientras si Él viene hoy día, con cuerpo voy a ir al cielo con un cuerpo nuevo, semejante al del Señor Jesús, un cuerpo de gloria. Hermanos, tenemos grandes promesas. Rindámosle la gloria, la honra infinitamente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que ellos idearon este plan de salvación tan perfecto, pero tan sencillo, que un niño puede entenderlo y puede comprenderlo. Hay más que suficiente motivo para agradecer al Señor. Y tú, mi amigo, acércate al Señor y ríndele tu vida y de corazón pídele que te perdone. Que así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado ya al final de otra enseñanza de la palabra de Dios y esperamos que el Señor bendiga su santa palabra en cada una de las vidas de nuestros queridos hermanos y amigos que han escuchado. Y compartan estas enseñanzas, por favor, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendición para todos ustedes. Muchas gracias, hermano, por el tema de hoy, un tema muy profundo, muy interesante,
que se resume en que el Señor nos prometió el cielo. Eso es lo que tenemos los hijos de Dios prometidos, y el Señor cumple su palabra. A veces no estamos de acuerdo con los tiempos nada más, que decimos ¿por qué el Señor se demora tanto? Bueno, el Señor tiene tiempos diferentes de los nuestros. Siempre hay un texto bíblico que yo recuerdo que dice que un día para el Señor son 1000 años para nosotros, lo que no indica demasiado, pero indica sí que el tiempo nuestro no tiene nada que ver con el tiempo para Dios. Así que no sabemos cuándo viene el Señor, pero estamos viviendo tiempos en los que todo indica que es pronto, es pronto. Hay muchas cosas que se están dando que antes no estaba el mundo con las condiciones. Pero acabo de escuchar hace poco que ya los judíos, los israelitas están a punto o tienen todo listo para construir el tercer templo, y el tercer templo es necesario que exista para que pueda existir la gran tribulación. Así que estamos pisando ya el final de los tiempos, parece, antes de que venga el Señor. Esperamos que así sea y no equivocarnos, pero si no es así, no importa, la esperanza no se pierde. Podremos fallecer, pero el Señor nos va a resucitar, porque el Señor cumple su palabra. No debemos olvidarlo jamás. Ocurra lo que ocurra, el Señor va a cumplir. Así es que con esa tranquilidad, con esa seguridad, nos despedimos, agradecidos del Señor primeramente, que nos ha permitido este nuevo estudio, la libertad que tenemos aquí para poder seguir estudiando su palabra, lo que ya no está siendo tan común en el mundo. Hay un problema, hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos por enseñar la palabra, están siendo sancionados, multados en países en los que uno ni siquiera se lo habría imaginado. Así es que estamos, parece, llegando al final. Confiémonos de la palabra, confiémonos de las promesas, porque el Señor no falla. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias y sus hogares, y oren por nosotros para que podamos continuar con este programa. Agradecemos las bendiciones, agradecemos lo que nos hacen saber, lo que nos cuentan de estos programas cuando alguien así lo hace. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.